Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué tan serio soy, hermano? Puede usted darle una sonrisita al Señor, hermano, así estamos contentos. Amén. Aleluya, Dios es bueno. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy nos vamos a renovar. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué no oramos? Acompáñeme, Padre. Bendecimos esta mañana tu misericordia, tu amor, Señor, y la fidelidad, Señor, con que tú siempre nos hablas, nos bendices, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tú bendigas lo que tu pueblo, Señor, hemos traído al alfolí, Señor, que sea multiplicado, que sea bendecido, que se abran las ventanas de los cielos, sea reprendido el devorador, Señor. Y que no falte, Señor, el alimento, que no es que escasee, Señor, la harina, el aceite en nuestras mesas, Señor, en nuestros hogares. Guárdanos, Señor, y bendice tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, pueden descender, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Una mañana preciosa, amén, de lluviosa, pero bella, hermano. Yo no sé si a usted le gusta la lluvia, a mí me gusta la lluvia, especialmente cuando la necesitamos, ¿verdad? Después de mucho tiempo de sequía necesitamos el agua, la nieve, ¿verdad? Y Dios, para que vea, hermano, no nos desampara, ¿verdad? No nos deja ahí. Fíjese que esta mañana vamos a tratar de platicar algo que el Señor ponía en mi corazón acerca de la revelación. Y uno de los personajes en los cuales nosotros aprendemos y entendemos de una revelación extraordinaria es del profeta Daniel, ¿verdad? Y entonces yo quiero tratar de enfocar esta mañana nuestro mensaje en la vida del profeta Daniel. Así que abra su Biblia, ¿verdad? En el libro de Daniel y veamos algunos puntos. Veamos en Daniel capítulo número 1, versículo 12. Vamos a ir entresacando algunos versículos, algunos pasajes ahí y vamos a ir entendiendo algo acerca de la revelación y lo que nos puede ayudar y bendecir a nosotros. En Daniel capítulo número 1, versículo 12 dice: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. De ahí dice, versículo 13, que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen de los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. Versículo 14, los escuchó pues en esto y los puso a prueba por 10 días. Al cabo de los 10 días, su aspecto parecía mejor. Estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Yo me imaginaba rollizos como que se habían puesto como más gorditos, ¿verdad? Sí, o más robustos, dice hermana, ¿verdad? No sé cómo estará Polacho, dice el hermano, ¿verdad? Pero vemos, hermano, que como Daniel, hermanos, había sido tomado, llega a un lugar desconocido, a un idioma desconocido, llega a una posición desconocida, hermano, pero ya dentro de él había algo, hermano, que se había sembrado y era el temor a Jehová. Era la reverencia de Dios. A él se lo habían inculcado desde que estaba pequeño, desde que era niño. Así como dice el libro de Proverbios, ¿verdad? Instruye al niño desde que es pequeño y cuando sea viejo no se apartará de ellos. Entonces yo me imagino que los papás de Daniel habían hecho un trabajo con él y le habían sembrado esa semilla acerca de no contaminarse, de mantenerse. Fíjese que cuando hablamos en este pasaje, hermano, ya ve que hay en muchos lugares, no voy a mencionar nombres, usted tal vez sabrá de alguno, dicen vamos a hacer el ayuno de Daniel, ¿verdad? Y vamos a comer legumbres y vamos a tomar agua, etcétera. Pero cuando usted y yo vemos y leemos, Daniel no pidió ayunar. Daniel no dijo voy a ayunar por 10 días con legumbres y agua.
sino Daniel le dijo, ponme a prueba. Ponme a prueba. Y yo no quiero comer de los manjares del rey, no quiero tomar del vino del rey, sino ponme a prueba con legumbres y con agua. Si al final de esos 10 días tú miras de que nuestro semblante ha decaído, que nos hemos puesto flaquitos, que no estamos bien, entonces empezaremos a tomar la dieta del rey. Pero ponme a prueba. Entonces cuando yo oigo a algunas personas, mire, vamos a hacer el ayuno de Daniel de legumbres y agua, ¿verdad? Realmente cuando vemos el original no hay ningún ayuno, pues. Daniel era, escúcheme, era tan judío, era tan hombre de Dios, a pesar de su corta edad, que ellos cuando dicen van a ayunar, ellos se abstienen de agua y de comida. Ellos no dicen vamos a ayunar con agua, vamos a ayunar con legumbres, vamos a ayunar con melón, con sandía. Sino alguien que tiene cimentada, y Daniel tenía cimentada bien, y cuando él dice era ayunar, era porque era ayunar. Entonces hay cosas, hermano, que el hombre va estableciendo y lo va poniendo como un parámetro espiritual. En vez de que si uno come legumbres y toma agua, está ayunando y le va a servir, claro, le va a servir a su cuerpo. Pero realmente nosotros tenemos que ver que Daniel empezó con algo propuesto en su corazón y era mantenerse alejado de los manjares y del vino de la mesa del rey. Porque entonces nosotros lo que vamos a ver, hermano, es que la revelación no llega, como yo le decía la semana pasada, la revelación no llega hermano, porque usted la vaya a comprar, porque usted, hermano, esté aquí, sino la revelación tiene un costo. La revelación tiene un costo y no es un costo monetario, es un costo espiritual. Conlleva sacrificio, conlleva responsabilidad, conlleva, hermano, tener convencimiento propio y fe, creyendo, hermano, en lo que Dios es capaz de hacer. Entonces veamos la vida de Daniel, hermano. A mí me impacta porque tal vez muchos vemos cómo cambia la vida de Daniel, hermano, de la noche a la mañana, del capítulo número 1 al capítulo número 2. Daniel está interpretando sueños, Daniel está trayendo muchas cosas, hermano, y es remunerado. Pero cuando examinamos el capítulo número 1 del libro de Daniel, encontramos, hermano, que Daniel tuvo que pagar un precio por tener la revelación de parte de Dios. Yo creo que nosotros, hermano, este año, nosotros, si queremos revelación, gloria, yo no sé, usted sí quiere la revelación de Dios, ¿verdad? Yo también quiero la revelación de Dios este año. La revelación es importante en todos los aspectos de nuestra vida, pero tiene un costo. Entonces veamos algunas de las maneras que muchos de los personajes que aparecen en la Biblia fueron puestos, o antes de ponerse puestos en evidencia o en eminencia, perdón, y de revelarles grandes cosas tuvieron que pasar un proceso doloroso, pero era necesario. Y el propósito era para que su corazón no se llenara de orgullo y para que tuvieran en mente quién era el que les daba la revelación. Hay personajes en la Biblia, hermano, donde el Señor les revelaba sueños, les mostraba las cosas que iban de suceder, etcétera, pero han tenido que pagar un costo para tener esa revelación. Y muchas veces el Señor nos hace pasar por lugares, hermano, por situaciones difíciles, para que nosotros tengamos la plena seguridad que la revelación no es por nuestro conocimiento, sino porque viene del cielo, viene de lo alto. La revelación, hermano, escúcheme, no tiene un nacimiento o no tiene un origen humano. La revelación tiene un origen espiritual, celestial. Entonces cuando el Señor le quiere revelar algo a alguien, hermano, lo primero es que tiene que probar a ese vaso. Tiene que probar a esa persona que se le va a dar, porque si no, escúcheme, un poco de conocimiento, un poco de unción, un poco de revelación puede llevar a la persona a enorgullecerse y echarlo a perder. Y echar a perder a algunos otros. Entonces lo primero que el Señor tiene que tratar con aquellos personajes, aquellos hombres y mujeres que reciben la revelación,
en su carácter primero, en su vida, porque de lo contrario, hermano, ya lo desperté, perdóneme. De lo contrario, hermano, esa persona se puede enorgullecer. Me impactaba la profecía de hoy, decía: has perdido tu primer amor, déjame recordarte que tengo algo contra ti. El orgullo nos puede llevar a perder, hermano, la visión o el camino que Cristo nos ha establecido, porque el orgullo nos puede llevar a pensar que lo conocemos todo, que lo sabemos todo, que nadie nos puede decir nada, que nadie nos puede corregir, y entonces, hermano, nos puede llevar a equivocarnos y cometer muchos errores. Entonces, Daniel, hermano, estudiando Daniel, veamos algunos libros ahí también. Vemos entonces, hermano, lo que dice la Biblia. Reina Valera, versión del 60, nos habla en 1 Corintios 12:6. Escuche lo que Pablo dice a través de la revelación. Dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo entonces, él está hablando y menciona que si él quisiera, él pudiese gloriarse de toda la revelación que él había recibido, de todo lo que él había visto, hermano, en los viajes que él había hecho al tercer cielo, de la manera que el Señor se le había mostrado. Porque si usted va a 1 Corintios versículo número 11, y lo vamos a leer más tarde cuando nos sentemos a la mesa todos, dice, segunda de Corintios, segunda dice ahí, perdón. Entonces vemos de que Pablo dice: esto que yo les estoy compartiendo, yo no lo recibí de ningún hombre, sino a mí el Señor Jesucristo me lo enseñó. Entonces Pablo pudiese gloriarse, hermano, de que tuvo el mejor maestro, tuvo a Jesucristo ya, hermano, glorificado. Pero Pablo dice: pero ¿saben qué? Mejor lo dejo así, para que cuando me miren así todo chiquito, todo pelón, ahí todo ya viejito y todo, la gente no piense más cosas de mí, sino que me mire mejor así como soy, para no causarles ningún problema a causa de la revelación. Entonces dice: y para que la grandeza de ¿qué? De las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, no me fuera yo creído, no me volviera orgulloso, no me volviera, hermano, llegar a un lugar y decir: ustedes no saben nada, yo conozco muchas cosas, decía Pablo. Entonces, para que yo no me exaltase desmedidamente de esa manera. Segunda de Corintios, gracias, al ratito lo corrijo. Y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Mire qué tremendo, ¿verdad? El hombre con revelación, el hombre con visitaciones de parte de Dios, tenía un mensajero de Satanás que lo llegaba a bofetear. Y dice que ese aguijón en la carne o en el cuerpo, dice que lo bofeteaba para que no me enaltezca de sobremanera. Entonces veamos, hermano, que la revelación conlleva costos. La revelación conlleva, hermano, muchas veces aguantar enfermedad, aguantar dolencias, aguantar necesidad, aguantar malos tratos. ¿Para qué? Para que uno no se enaltezca en desmedida de lo que el Señor ha recibido con uno. Porque si no, hermano, caeríamos en un fanatismo de que ya, hermano, hasta incienso le echaríamos a la persona que trae las revelaciones de parte de Dios. Y nosotros no podemos caer en un fanatismo de esa manera, porque debemos de entender que la revelación viene de parte del Espíritu de Dios. Y entonces a Pablo, hermano, perdóneme, le dejaron un recordatorio. Un recordatorio para que cuando él decía: no, mire, usted está equivocado, eso no es así. Entonces Pablo se recordaba que tenía su aguijón ahí. Entonces ya venía Pablo y le decía: oh, perdón, hermanos, la situación es de esta manera. Y Pablo cambiaba. El aguijón nos recuerda muchas veces, hermano, quiénes somos, de dónde venimos y de dónde nos ha sacado el Señor. Entonces esa es la revelación de parte de Dios. Entonces Dios, hermano, trabaja de una manera extraordinaria y trabaja primero el vaso, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, que lo quite de mí,
pero no me lo quita. Unas versiones dice, bástate mi gracia, Pablo. Entonces, hermano, hay cosas que el Señor no nos va a quitar. Hay aguijones que el Señor no nos va a quitar, porque nos van a recordar de dónde el Señor nos ha sacado. Nos van a recordar lo que Él ha hecho en nuestra vida, para que no nos olvidemos quiénes éramos, de dónde el Señor metió su mano para sacarnos de ahí y guardarnos. Entonces la revelación conlleva un costo de preparación, de sacrificio, de responsabilidad. Veamos entonces esto, hermano. Veamos este concepto. Daniel 2:20. Entonces, Daniel, aquí ya pasó, pero vamos a regresar al capítulo número 1. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Daniel está hablando y está dando referencia a que el poder y la sabiduría vienen de Dios, del Dios Todopoderoso. Y le dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esas palabras las podemos asociar con revelación. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Daniel, entonces, hermano, recibiendo la revelación, le da un concepto al rey diciéndole: mira, el Dios a quien yo sirvo es un Dios de toda la eternidad, poderoso y un Dios sabio. A él le pertenece el poder y la sabiduría. Pero déjame decirte algo: Él cambia los tiempos, cambia las edades, quita reyes y pone reyes. Y déjame decirte esto otro también: Él da la sabiduría y la ciencia a los necios. ¿Qué dice ahí? Entonces no a los necios es la sabiduría, sino es a los entendidos. Es a los que, hermano, no entran en necedad ni en conflicto, sino a los que entienden de dónde viene el poder y la sabiduría y entienden quién es Dios. Por eso hay mucha gente que rebate y quiere hablar espiritualmente la sabiduría y el conocimiento de Dios y no pueden, y termina maltratando y peleando. ¿Por qué mire usted esos grandes pleitos en Facebook? Pues no sé si usted ha visto esos grandes pleitos que se maltratan porque unos dicen que sí hay apóstoles, otros que no hay. Unos dicen que se ve diezmar, otros que no se ve diezmar, hermano, y se vuelve una hecatombe ahí. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento. La sabiduría, hermano, escúcheme, y la ciencia de parte de Dios vienen de arriba. Y aquel que quiere combatir, hermano, y pelear con conceptos humanos, nunca va a poder rebatir la palabra de Dios. Y entonces tiene que recurrir, hermano, a palabras, hermano, feas, a conceptos feos, a hablar muchas cosas, porque no tiene la sabiduría de parte de Dios. Pero usted y yo, hermano, que tenemos la sabiduría, la ciencia de parte de Dios, lo que nos queda es hacerle un clic y cerrar la conversación, porque no podemos discutir eso. Lo que debemos estar seguros es cómo es que debemos de vivir los que queremos revelación. Ahora, ¿por qué? Porque este año de revelación, hermano, pongámonos a pensar un momento. La revelación es algo importante, ¿verdad? Algo tremendo, ¿sí? ¿Usted qué quisiera que Dios le revelara? Los sueños. Importante tener revelación para los sueños. A ver, ¿alguien más? Los tiempos, sabiduría. ¿Cómo? Tu camino. ¿Qué más? ¿Tú qué quisieras que te revelara, Lucito? Que te diera más sabiduría. Bien has pedido. Señor te la va a dar. ¿Alguien más?
que nos revelara su palabra. Mire qué interesante, todos queremos cosas buenas, buenas cosas de veras. Pero ¿sabe qué es lo que sucede también? Que Dios va a revelar todo lo escondido que hay en nosotros. Y eso nadie quiere que se lo revelen. Qué tremendo, ¿ah? Que todos queremos muchas cosas, pero es que la revelación revela lo que viene de parte de Dios, pero también lo oculto que hay en nosotros. Y ahí, hermano, perdóname, no todos queremos ay, no, Señor, ay, no, eso no, por favor, no lo reveles eso. Pero sí, ¿sabe por qué? Porque cada uno de nosotros sabemos qué es lo que hay en lo oculto dentro de nosotros. Y yo no sé qué hay en lo oculto en usted. Yo no lo sé. Pero dice, Él revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en las tinieblas de nuestra vida y para Él es como que fuera la luz. Entonces, hermano, ¿cuántos quieren revelación este año? Pero yo quiero de la que dijo el hermano Luis, yo quiero de sabiduría, yo de sueños, yo de mi camino, yo quiero esto. Qué bueno. Cuesta. Pero ¿sabe qué? Debemos de pedirle al Señor que nos revele las cosas ocultas que son escondidas a nuestra vida para poder sacarlas de nosotros. Eso, escúcheme, eso es parte cuando usted y yo nos sentamos a la cena, a la mesa del Señor. Porque el pan y el vino, hermano, nos van a traer revelación de muchas áreas de nuestra vida para ser cortadas y exterminadas de una vez y por todas de nosotros. Que este año, hermano, y sigo insistiendo con el año, aunque ya vamos por el 8º día, ¿verdad? Pero está bebecito todavía el año. Está de 8 días. Hoy lo circuncidamos, ¿verdad? A los 8 días. Pero vemos, hermano, entonces, de que hay necesidad de que el Señor nos revele, porque yo, en lo personal, no quisiera vivir lo que he vivido el año pasado todavía. Y fueron cosas extraordinarias que vivimos el año pasado, cosas tristes y todo, pero sobrevivimos el año. Lo pasamos. Pero yo este año de la revelación quiero estar mejor preparado que el año pasado. Y para eso tengo que tener un costo. Y ese costo es, perdón, es que me pica el oído. Alguien está hablando de mí por ahí. Que el Señor va a revelar cosas ocultas de nuestro pasado que tiene que sacarlas. Ay, pastor, no diga eso porque me asusta. No, a mí también me asusta. Pero ¿sabe qué? Ay, hermano, allá en mi país hay un dicho que vale mejor un rato colorado que 1000 descoloridos, dice. Entonces nosotros, hermano, yo creo que el Señor nos tiene que enfrentar este año. Y va a venir, y mire, con misericordia, porque nos está diciendo, si tú no lo sacas, si tú no lo confiesas, yo lo voy a revelar. Entonces, la pregunta es aquí, ¿con anestesia o sin anestesia? ¿Cómo queremos? Con anestesia, vengamos delante del Señor, ministremos y confesemos y saquemos lo que nos está estorbando. Sin anestesia es, yo estoy bien, yo no tengo ningún problema. Entonces será como que el orgullo nos estará ganando, la altivez. Yo no tengo ningún problema, yo estoy re bien, yo ya estoy listo para irme con el Señor. Bueno, tal vez le damos una ayudadita al ratito y se lo enviamos de una vez, ¿verdad? Pero usted y yo escogemos por las buenas o con amor. Porque si el Señor va a revelar algo, es porque nos ama. Es porque quiere
que vengamos al arrepentimiento, que vengamos a la limpieza, que vengamos a vivir una vida de santidad, salud, que vengamos a vivir una vida de salud, que vengamos a vivir muchas cosas, hermano, en el poderoso nombre de Dios. Que, hermano, las cosas que hemos practicado el año pasado las empecemos a dejar. Que este año empecemos a buscar más la santidad. Que este año, hermano, empecemos a tener más compromiso por la obra, a servirle al Señor. Y ahí, ese es un costo para la revelación. Pero la revelación, perdóneme, no quiero ofender a nadie. La revelación no nos va a llegar cuando estemos acostados en la camita bien calientitos. No nos va a llegar la revelación ahí. La revelación no nos va a llegar al sillón, hermano, con el control en la mano. La revelación no nos va a llegar de esa manera. La revelación tiene un costo. Y sí está decretado, está en el ambiente profético y apostólico, está en el ambiente de la revelación. Pero está en nosotros tomarla o dejarla. Y solo vivir otro año más de fantasía, hermano, sin tener un encuentro con el Señor en revelación. Voy bien, ¿verdad? Entonces dice, a ti, oh Dios, escuche, mire la paternidad de Daniel. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Ahora aquí, hermano, es algo extraordinario porque durante ese lapso Israel y Judá habían vivido siempre, hermano, en guerra y en esclavitud. Pero por eso le digo la importancia que hay de una paternidad de transmitir, hermano, el mensaje correcto. Porque Daniel, lo primero que dice, el Dios de mis padres. Daniel tenía un gran concepto de lo que los padres, hermano, le habían enseñado. De lo que era, hermano, una paternidad. Y sabía, hermano, que todo lo que había en ese Dios de sus padres, todo lo que había, sabiduría, poder, quitar reyes, poner reyes, revelación y todo, eran de él. Daniel, hermano, mire, en este pasaje usted y yo lo vemos, y lo vemos tal vez como un libro histórico, como muchos toman este libro de Daniel. Tiene mucha historia, mucho conocimiento. Pero si usted y yo lo vemos, Daniel ahí, en este momento, su cabeza estaba de un hilo. La cabeza de muchos hombres pendían o dependían de una respuesta con revelación, porque el rey estaba tan mascado, así, tan enojado, porque nadie le podía interpretar su sueño. Y ya había mandado a matar a caldeos, ya había mandado a matar a todos los hechiceros, a todos los sabios, a todos, hermanos, los que estaban ahí, y los próximos eran Daniel y sus amigos. Entonces Daniel, hermano, yo me imagino que entró en un clamor, en un gemir, en una búsqueda, porque su vida dependía, aunque él sabía en quién confiaba, pero él sabía que Dios tenía que manifestarse en ese momento y manifestarle al rey quien era el Dios de los judíos. Entonces, hermano, Daniel tenía un concepto extraordinario de lo que era Dios y de lo que era la paternidad de él y de su familia. Entonces, el propósito de la revelación, el propósito de esto, hermano, cuando lo vemos a la luz del libro de Daniel, es que el propósito es poner en eminencia a sus siervos y que el nombre de Dios sea glorificado. Ese es el propósito de que Dios revele un asunto. Y cuando yo le abro en poner en eminencia, no es poner en mano en alto a un pastor y que, ay, qué pastor tan tremendo, gloria a Dios. No, estamos hablando de aquellos que le sirven a Dios. Estamos hablando de aquellos que tienen un compromiso con Dios. Aparte sí están los ministros, claro, sí, a los ministros les ha dejado la revelación el Señor en este último tiempo, sí, no lo podemos negar. Pero vemos, hermano, en este pasaje y en el libro de Daniel lo menciona y dice,
Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre sus rostros y se humilló delante de ¿quién? Ahora, Daniel. ¿Qué había recibido Daniel? Entonces, uno de los propósitos de la revelación es que para el incrédulo crea que hay un Dios todopoderoso y que usa hombres de carne y de hueso para traer la revelación de lo oculto. Entonces, este rey Nabucodonosor, hermano, un rey impecable, hermano, duro, que había mandado a matar a mucha gente porque no le revelaban su sueño. Cuando del profeta Daniel le dice con puntos y comas, hermano, el sueño que había tenido y su interpretación, dice definitivamente, en este hombre hay un espíritu del Dios verdadero. Ahora, ya se imagina usted, hermano, al rey Nabucodonosor todopoderoso inclinado delante del judío Daniel. Solo le estoy poniendo una perspectiva ahí para dejarle este pensamiento. Y el rey habló y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Él revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces, ¿cuál es el propósito de la revelación de Dios para nuestra vida? Ayúdeme. Sí, revelar los misterios. Pero en base a lo que yo le estoy tratando de poner aquí es que lo que quiere Dios es elevar tu vida. Es llevarte a un nivel a través de la revelación, pero para eso necesitamos pasar el proceso. La revelación, hermano, no es para que te creas o nos creamos, sino es para elevarnos a un nivel mayor de conocimiento, para tener un mejor servicio delante de Dios. Pero en todo momento la revelación es para que el Dios nuestro, el Dios suyo, el Dios mío, el Dios al cual usted y yo servimos, sea glorificado en todo. Que cuando usted, hermano, y yo digamos: mire, el carrito último modelo que yo tengo aquí, la casa grande que yo tengo, Dios me la ha dado. Cuando usted y yo digamos: mire, este título que tengo de universidad, de colegio, de high school, diga: Dios me ha abierto las puertas y me ha dado la sabiduría para ganar y obtener esto. Que lo que usted pueda obtener y ser, se lo debamos y le demos la gloria a Dios en todo. Es el propósito de la revelación. Entonces, que el Señor revele nuestra vida y las cosas ocultas no es para destrucción, no es para humillarnos, es para exaltarnos y llevarnos a otro nivel, quitarnos lo que no nos sirve para ir hacia arriba. Es más fácil subir una montaña con un backpack sin piedras, hermano, que con uno lleno de piedras. Y muchas veces las cosas ocultas son un peso que no nos dejan avanzar. Hay mucha gente, hermano, que no duerme ni tiene paz ni descanso durante toda la semana, porque lo que está oculto no lo deja descansar ni estar en paz. Dios lo que quiere es revelarnos qué es lo que nos está quitando la paz y el sueño, para poder quitárnoslo de encima de una vez por todas. Y así el Señor te pueda exaltar, te pueda levantar a otro nivel y pueda Dios siempre ser glorificado en todo. No debemos de tenerle miedo a la revelación de Dios. Debemos hacernos amigos de la revelación de Dios, porque eso, hermano, escúcheme, nos va a bendecir en gran manera. Mire, hay cosas que usted y yo nos acordamos que hemos hecho o que hicimos. Hay cosas así, pero hay otras que no nos acordamos. Y algunas de esas cosas que no nos acordamos, sí, son malísimas, pero son, hermanos, las que nos tienen agarrados. Y como no sabemos qué son, no podemos pelear contra ellas. Necesitamos la revelación de Dios para, hermano, poder subir, estar en eminencia, que el Señor nos lleve a una eminencia más. Y estar en eminencia no significa yo soy mejor que todos ustedes. No está hablando de eso,
Está hablando, hermano, de que vamos a subir a un nivel más cerca de Dios. Más cerca de Dios, porque ese es el propósito, hermano, de prepararnos, estar cada vez más cerca de Dios, no de gloriarnos sobre otros hermanos, sino estar más cerca, hermano, a un nivel diferente en Dios, en Cristo Jesús. Entonces la revelación, hermano, de las cosas que todavía tenemos por ahí guardadas en el cofre de los recuerdos, hermano, necesita ser abierto para que salga todo aquello, hermano, que nos puede estar estorbando. Y eso, hermano, entonces, porque, mire, si examinamos la vida del rey Nabucodonosor, él no podía dormir, él se quedó turbado. De todo, hermano, de lo que él vio en el sueño, él no podía conciliar el sueño, no podía descansar. Se quedó tan turbado, hermano, que mandó a matar, desesperado, de mal humor. Se puso, hermano, de muchas maneras, porque no entendía lo que había visto. Muchas de las áreas de nuestra vida, hermano, muchas veces podemos reaccionar de una manera violenta, con ira, o hermano, con tristeza, hasta incluso, hermano, con depresión, porque no entendemos y no hayamos respuesta a las cosas que estamos atravesando. Entonces necesitamos que el Señor nos revele esas cosas para poder batallar y poder pelear con ellas. Y cuando nos sentamos a la mesa del Señor, hermano, y comemos del pan y bebemos del vino, hermano, viene instantáneamente una revelación de parte de Dios, porque eso, hermano, como que ablanda la carne, ablanda lo que hay dentro de nosotros, y el Espíritu nos puede mostrar, hermano, qué áreas y qué cosas hay en nuestra vida que debemos de cortar y morir al pan. Ahora, ¿por qué le digo, hermano? Porque el pan nos va a revelar y va a descubrir muchas de las áreas de nuestra vida. Dice el evangelio, hermano, y usted lo lee en los 4 evangelios, que cuando Judas mojó el pan en el plato del Señor y se llevó el bocado, se descubrió el área que había en Judas. Y Satanás entró en él. El pan nos revela las áreas. ¿Por qué cree que mucha gente le huye a la Santa Cena? Pues gente que está viviendo en pecado. Santa Cena, no. Bueno, Dios te libre, ¿va? Pero sí. Y no me estoy burlando de nadie, por favor. Líbreme Jehová de yo burlarme o hacer mofa de una persona. Pero hay personas que pan, no. Vino, menos. ¿Por qué? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué el temor al pan? ¿Por qué el temor al vino? Y no dice la Biblia, pues, que el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Bueno, es que no hay un juicio, sino bueno, puede ser un juicio, pero yo lo veo como oportunidad de Dios. Porque el que ha pecado, dice, abogado con el Padre tenemos. El que ha pecado, confiese su pecado y apártese. Y hay restauración, etcétera. Pero entonces vemos, hermano, que mucha gente le podemos, si incluyámonos todos en ese tamal, pues metámonos todos ahí. Muchas veces le podemos tener miedo, hermano, a la revelación, porque tenemos miedo a lo que pueden mostrar y la gente pueda ver realmente nuestra cara o lo que somos. No sé si dice amén o no sé, pero déjeme tomar un poquito de agua, porque está caliente. Yo no sé si es el giro o es el tema. La combinación del tema y del giro. Pero entonces, hermano, vemos aquí que hay una necesidad de tener revelación. Y cuando usted y yo, hermano, tomamos el pan como debe ser, cuando discernimos realmente el cuerpo de Cristo y entendemos cuando dice la Biblia, este es mi cuerpo que fue entregado por ustedes. Y vamos al libro de Isaías y nos dice que llevó todas nuestras enfermedades, que por sus heridas fuimos curados, que Él llevó nuestras maldiciones, nuestras iniquidades.
todo el castigo que llevaba. Entonces, ese es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando vemos que el pan, y lo discernimos y vemos y decimos, el pan, el cuerpo de Cristo, es lo que llevó todas mis enfermedades, mis dolencias, mis iniquidades, mis maldades, mis maldiciones, mis decretos de muerte, Él los llevó. Entonces, si yo pongo ese cuerpo dentro de mí, automáticamente estoy como tomando un antídoto a muchas de las cosas que Él ya ha tomado de mí. Pero lo interesante es que el pan revela áreas, nos confronta, porque dice que el que no discierne bien el cuerpo y la sangre, come y bebe juicio para sí mismo. Entonces la gente mejor dice, mejor no tomo para que no me dé juicio, aunque siga viviendo como estoy viviendo, pero mejor prefiero vivir así a que se den cuenta. Sí, hermano. Y entonces, perdóname, entonces de ahí se hace que queremos avanzar. Vemos a otros, hermanos, que el Señor los levanta. Vemos a otros que el Señor los usa poderosamente en la alabanza, en el coro, en la predicación, en el servicio. Y uno dice, ¿y nosotros cuándo? ¿Cuándo me va a levantar a mí el Señor? Bueno, hay que examinarnos primero. Hay que ver qué falencias son las que podemos tener. Y el pan y el vino nos van a revelar muchas de las áreas que nosotros tenemos. Bueno, gracias por ese amén, pero veamos ese propósito. Mire, he hablado mucho y no he avanzado, pero lo bueno es que tengo la tarde. Yo espero verlos a la tarde a muchos. Lo primero que pasó Daniel fue llevado cautivo. Daniel 1:2. El Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Otras versiones dice Joaquín. Y parte de los utensilios de la casa del Señor y los trajo a la tierra de Sinar. Sinar tiene dos conceptos: confusión y dos ríos. A la casa de su Dios y colocó los utensilios del tesoro de su Dios ahí. De ahí dice, y dijo el rey a Aspenaz, tome bien en cuenta esto, Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Entre todos estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Detengámonos un ratito aquí. Entonces, Daniel, hermano, tenía algunas cosas o características por los cuales el rey Nabucodonosor lo manda a llamar. Número uno, escúcheme, número uno, era de un linaje de reyes y de príncipes. O sea, Daniel, hermano, no era cualquier persona, sino tenía un tipo de sangre, tenía un tipo de linaje, por lo cual lo hacía apto para estar sirviendo en la casa del rey. Y entonces es llevado cautivo al palacio del rey por causa de su linaje. Imagínese, hermano, yo me imagino que Daniel, hermano, era un jovencito. Y qué terrible haber sido, hermano, que un jovencito, y pongámoslo como la edad de Daniel, Vargas, que aquí va, Daniel, sus 17, 18 años, lo arrancan de su núcleo familiar y se lo llevan a otro lado. Lo único que Daniel se lleva es lo que le inculcaron sus padres. Y su guitarra tal vez, ¿verdad? Que por cierto hoy muy bonita. Bendiciones, Danielito. Pero vemos entonces cómo a un jovencito, Daniel y sus tres amigos, porque yo me imagino, escúcheme, que han de haber habido más jóvenes, pero la Biblia menciona 4: a Daniel, Ananías. Nosotros, ¿cómo estábamos?
cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De ahí dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vemos entonces y nos reflejamos en esto de la confusión que hay, hermano, cuando estamos viviendo entre dos corrientes. Porque en la corriente del mundo era donde estábamos antes. ¿Qué era lo que hacíamos antes cuando estábamos en la corriente del mundo? La vida, pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, no había diferencia. Hoy, hermano, usted y yo no pertenecemos a la corriente del mundo. ¿Dice amén? Pero muchas veces actuamos como que estuviéramos en la corriente del mundo todavía. Y eso, hermano, nos prueba cómo Daniel tuvo que batallar, hermano, en medio de esas dos corrientes. Porque Sinar era una tierra de confusión. Y ahí es donde vamos a ir cayendo. Permítame, deme tiempecito. Voy a terminar rápido. Apenas llevo la sangre de Cristo. Ya voy a terminar. La corriente del Espíritu. Con su sabiduría de lo alto, lo cual es primeramente pura y proviene de Dios, así también dejando todo razonamiento altivo, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Santiago 3:14 nos habla y dice, pero si tenéis celos amargos, ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Versículo 15 dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal y naturaleza diabólica. Entonces vea, hermano, los que tienen pensamientos y corrientes del mundo todavía va en contra de la corriente del Espíritu, porque todo lo que lleva a contienda, a ira, hermano, a los deseos de la carne, nos lleva a vivir en la corriente del mundo. Entonces el pueblo de Dios muchas veces puede estar en medio de las dos corrientes, porque actuamos muchas veces como que estamos en la corriente del mundo y otras veces actuamos como estamos en la corriente del Espíritu. Eso llevó a Daniel, escúcheme, a tener una determinación, hermano, en esta situación, porque Daniel, hermano, por eso clamó y dijo, ponme a prueba. Veámoslo por qué. Entonces viene Daniel y menciona esto, que es separado de su familia, y déjeme, voy a tratar de avanzar, pero Daniel 1:13, ahorita es donde vamos a ver, era de su mejor familia, quería tenerlo al servicio, gente joven y bien parecida al lenguaje actual, estoy leyendo, cambia un poco, que no tuviera ningún defecto, además deberían de saber todo, eran muy listos. Por eso ordenó que de entre los prisioneros israelitas se llevaran los jóvenes más inteligentes y de las mejores familias. Ahí entramos usted y yo, ¿verdad? Usted es bien inteligente. Vaya, qué bueno. Y de las mejores familias, aunque algunas cosas suceden hasta en las mejores familias. Fue sacado de entre las familias reales y de las nobleza. Esto nos enseña que debemos cortar con todo vínculo ancestral por medio de la administración para no tener estorbos que puedan afectar nuestra vida familiar. Ese es otro aspecto. Voy rápido porque ya me queda poquito tiempo. Entonces dice, propuso en su corazón no contaminarse. ¿Cómo fue que propuso en su corazón? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.
Viene entonces, si la Biblia nos dice que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, esto nos deja las enseñanzas de las cosas que Daniel guardó en su corazón. Cuando Daniel propuso no contaminarse en su corazón, estaba guardado el convencimiento de que quién era Dios, quiénes eran sus padres, qué había aprendido, de qué linaje era, cuál era su paternidad, qué era el poder que Dios tenía, cuál era la sabiduría de Dios que tenía, Dios qué hacía, Dios revelaba las cosas. Daniel propuso guardar las cosas en su corazón sin contaminarse con las manjares que le estaban ofreciendo, hermano, en el palacio. Ahora, si usted y yo, hermano, tal vez mire, y pongámoslo en este aspecto, si usted y yo nos invitan a ir a un buffet, ¿verdad? ¿Usted le gustan los buffets? ¿No le gustan? Qué terrible lo que se pierde, pero bueno, a mí sí me gustan los buffets. Y a veces, hermano, ponen comida tan sabrosa, muy rica, así como, ay, bueno, perdón. Pero muchos de nosotros vamos al buffet solo a agarrar ensalada y vegetales. ¿O no? No. Yo voy por el sushi. Yo voy por la carne. Yo voy por otras cositas sabrosas. Ahora ya le hice la figura y ya le hice agua a la boca. Daniel le pusieron los mejores manjares del palacio. Si lo que usted y yo cree que hemos comido era sabroso, ya se imagina la comida que comía el rey. Lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Vino del mejor. Eso era lo que había en la mesa del rey. Y eso era lo que tenía que comer Daniel. Pero él, ¿qué dijo? Momento. Yo prefiero mi zanahoria, mi zucchini, mi papita, una lechuguita y un vaso de agua fría. Eso conlleva y nos pone a pensar que no siempre los manjares del mundo son mejores que el espiritual. Mucha gente por eso prefiere los manjares del mundo porque son más apetecibles. Mire, ¿qué es más apetecible? ¿Pecar o venir a una oración? Para usted, ahorita sí todos sigue una oración, amén, gloria a Dios. Sí, a ver si vienen mañana, va. ¿Qué es más apetecible? Quitémonos así, mire, hablemos en confianza. ¿Verdad que el pecado es más fácil? Y es más apetecible. Y es más sabroso, le voy a decir, no. Pero el pecado como que es más atrayente. Pero Daniel pagó el precio y dijo, pónganme a prueba. No dijo, me voy a poner en ayunas. Por favor, mire, señoras penas, me voy a poner en ayunos con verduritas. No, póngame a prueba, dijo. Entonces muchas veces, hermano, lo espiritual es probado con lo poco, con lo que no es apetecible. Traduzcamos esto o traigámoslo esto al siglo XXI. Pónganme a prueba para obtener revelación. ¿Qué es lo que usted y yo escogeríamos para que viniera la revelación sobre nuestras vidas en pleno siglo XXI, congregándonos en iglesia, casa de misericordia? ¿Qué sería la prueba? Ay, pastor, yo no sé, dígalo usted mejor porque no me atrevo. Bueno, número 1, congregarnos. ¿Qué dijo, hermana? No la escuché. Diezmar y ofrendar. Número 2, venir a los estudios. O sea que
La revelación en el siglo XXI no está relacionado, perdóneme, con verduras y con agua pura. Está relacionado con algo que no es atrayente para nosotros. Mire, ¿a quién le atrae despertarse un día sábado a las 8 de la mañana para venir a orar? Está lloviendo. Bueno, sí, pero ayer habíamos un grupo aquí y estuvimos orando. Queremos revelación. ¿Para quién es atrayente venir a los ensayos de alabanza? Salir corriendo de la casa, dejar, hermano, de comer, etcétera, venir volando, venir aquí. Para nadie. ¿Para quién es, hermano, necesario decir, mire, me duele el pelo hoy, no voy a poder llegar? Mire, amanecí de malas y ya me peleé, no voy a llegar. Sería, hermano, perdóneme, es alguien que le atrae más los manjares del mundo. Y no le estoy hablando de comida, le estoy hablando de atracciones, hermano, de excusas que son más atrayentes en el mundo de lo que es buscar la presencia de Dios y lo que es lo espiritual. Le estoy poniendo un ejemplo, hermano, que a Daniel, a él le pusieron enfrente los manjares. Y él dijo, yo no quiero de eso porque yo quiero en mi corazón no contaminarme con la comida del rey ni con el vino del rey. Yo me quiero mantener y conservar porque quiero revelación. Porque quiero mantener lo que he guardado en mi corazón por muchos años, lo que mis padres me enseñaron, lo que Dios me dio, lo que yo he recibido de parte de Dios. Yo lo quiero mantener en mi corazón. Y no quiero que se contamine con las dos corrientes. No quiero que la corriente del mundo contamine lo que me ha costado guardar en mi corazón. Entonces, hermano, cuando usted y yo nos proponemos en nuestro corazón, por eso le digo, todos queremos revelación. ¿Quién no quiere revelación? Pero ¿quién quiere pagar el precio? ¿Quién quiere pagar el costo de la revelación? Muy pocos. Mire, y no les voy a echar salsa, por favor, no me malinterprete, pero yo me quedo sorprendido de los hermanos que vienen de lejos, bajo la lluvia, bajo el tráfico, bajo muchas circunstancias, y están aquí servicio a servicio. Y muchos de los que estamos a 10 minutos, 15 minutos de aquí, ay, qué frío, no. Y al fin y al cabo, hoy lo pasan en Facebook mejor. Desde ahí tranquilito lo veo. Hay quienes quieren pagar el precio por la revelación y otros no quieren la revelación. Aunque aquí la pidan y la griten y quieran, sí, yo quiero la revelación, sí. ¿Estás dispuesto a pagar el costo? ¿Estás dispuesto a pelear y no contaminarte en tu corazón con la corriente de este mundo? Porque la corriente de este mundo nos va a poner, hermano, mire, ¿cuál es el origen de todos los males según la palabra de Dios, según Santiago? ¿El amor a qué? Entonces ese es uno de los manjares de este mundo. ¿Cuál es el problema de toda la gente hoy en día? La plata. Mire, algunos porque tienen mucho y otros porque no tienen nada. Y al fin y al cabo, a veces, muchas veces, el que tiene y el que no tiene maldice a Dios. Porque mire, hay pobres orgullosos y hay ricos humildes. ¿Qué dice usted y yo? ¿Nos descontaminamos? ¿Le pedimos al Señor que nos ayude? ¿Que nos traiga revelación? Vaya. Entonces, terminemos aquí pues. Los manjares del rey. Esta palabra viene en hebreo patbak, que significa del griego también estrenos, que significa, entre otras cosas, un ansioso deseo, que nos muestra que los cristianos debemos de guardar nuestro corazón de las concupiscencias y de los deseos y de las cosas prohibidas para no ser partícipes de la corrupción de este mundo. Quiere decir que esa palabra manjar, hermano, se traduce en el deseo ansioso de tener algo.
Esto implicaba tener comunión con el rey de Babilonia y ser alimentado por la comida que le servían en la mesa esta, la cual nos enseña no tener comunión con personas que hacen iniquidad ni desear sus manjares, pues estos son alimento engañoso. Muchas veces nosotros como creyentes podemos decir: mire a ese mi vecino que es un malvado, es un degenerado, le va bien. Y yo mire que busco al Señor de noche y de día, ni trabajo tengo. No deseemos lo que otros tienen, porque no sabemos quién los bendice a ellos. Pero usted esté seguro que lo poco o mucho que pueda tener viene del cielo, viene de Dios. Bueno, hoy sí me mandé. Le iba a decir no, pero sí. Bueno, pero lo vemos a la tarde. No se preocupe. Déjeme con este último cierro. La pastora ya dijo, sí, déjeme dejarle este. El vino que vivía enseña que los cristianos deben buscar algo, la llenura del Espíritu Santo, para poder distinguir entre lo santo y lo profano, y para no participar de la fornicación ni de la sensualidad. Ahora, ¿por qué? En el libro de Apocalipsis nos habla de esta palabra, la palabra porneia. Esa palabra porneia significa, o simbólicamente puede decir, adoración a otros ídolos, mancharse de idolatría por comer los sacrificios ofrecidos a los ídolos a la manera de Jezabel. Cuando usted y yo abrimos nuestra Biblia en el libro de la Revelación, en el libro de Apocalipsis, vemos que Jezabel lo que enseñaba era a fornicar y adulterar a los siervos y a los hijos de los siervos, hermano, y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso nos enseña entonces, hermano, ídolo, según el diccionario enciclopédico, significa la figura de una falsa divinidad o deidad que se le da adoración, persona o cosa amada apasionadamente. Esto nos enseña a guardar que nuestro corazón no debe amarse el dinero, lo que hablábamos, sino debemos hablar o amar a Dios. Entonces, esta palabra, hermano, escúcheme, no se quiso contaminar ni con los manjares ni con el vino, porque el vino, hermano, entorpecía los sentidos y entonces empezaban a caer en actos sexuales de una manera catastrófica. Y entonces Daniel dijo: yo no voy a beber de ese vino, prefiero agüita pura. Por eso es que esa palabra es la palabra porneia, de ahí viene la palabra pornografía. Entonces, hermano, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la corriente de este mundo. Gracias. Ahora yo le pregunto, ¿tendrá algún costo la revelación que tuvo Daniel? ¿O cree usted que fue gratis? Que la encontró por ahí Daniel y le cayó la revelación del cielo, así por así. Tuvo un costo. Tiene un precio la revelación. ¿No le gustaría a usted tener revelación? Yo sí la quiero, pero también necesito pagar. ¿Por qué mis hermanos servidores no se preparan, por favor? Antes de hacer yo este llamado, yo quiero hacerle otro llamado a usted que está ahí. Que le pidamos al Señor que nos revele las cosas ocultas que puedan haber en nuestro corazón. Si me levantan la pantallita, que nos revele las cosas ocultas. No vengo a acusar a nadie. Mi trabajo
no es ser un acusador.